Bueno, un poquito inicio desde la diapositiva número 3, en donde en lo que involucra la esfera de tributos municipales, nosotros tenemos que ver la potestad que tienen los municipios de la provincia de Tucumán para autofinanciarse. Y de acuerdo a lo que dice la constitución de nuestra provincia, con la reforma, la última reforma del año 2006, ¿sí? La constitución garantiza o consagra la autonomía política, administrativa y financiera del municipio, de los municipios que conforman la provincia de Tucumán. Cuando decimos autonomía financiera, posteriormente el artículo 135, que lo tienen en el propio material que les puse a disposición, plantea la posibilidad de que los municipios se financien con tributos, o sea, les da potestad tributaria a los municipios. Y el propio artículo 135 de la Constitución Provincial dice que los municipios tienen la posibilidad de financiarse con tributos que se fijen en armonía con el régimen impositivo provincial y federal. También se pueden financiar con tasas y contribuciones, como lo que conocemos clásicamente la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, esta tasa tiene a su vez una contraprestación efectiva, que es este servicio público que nos brinda el municipio, los municipios en las distintas jurisdicciones de la provincia. Bueno, aquí lo importante que quiero mencionarles, por eso hablar de la Constitución es hablar de una potestad delegada, cuál es la posibilidad de que los municipios graben con tributos, concretamente con impuestos. Por eso vamos a decir en esta reunión que el TEM es un impuesto, tal cual lo define el propio artículo 131 de la ordenanza 4536, es decir, del Código Tributario Municipal. Y bueno, esto es bastante novedoso, creo que quizás es el único caso en el país, en nuestro régimen federal, atento a la naturaleza que tienen los tributos municipales en todo el resto del país, que es básicamente el de ser una tasa, es decir, que la recaudación municipal está atada a una contraprestación de servicios individualizada, realizada en favor del administrado. Algo que en Tucumán tiene otra característica, otra naturaleza. Bueno, volviendo al Código Tributario y ya empezando a adentrarnos en el tributo económico municipal, decimos que el Código es la Ordenanza 4536, que tiene vigencia desde el año 2013, concretamente desde el 1 de enero, y ha sufrido modificaciones por la Ordenanza 5101 en diciembre del 2020, con vigencia en el año 2021, y a través puntualmente de una situación puntual de los profesionales no organizados bajo formas asociativas, bueno, se volvió a la situación, al statu quo anterior con la 5135. Atento a que no disponemos en el sitio web de la Dirección de Ingresos Municipales de un código ordenado, de un texto ordenado que recete las modificaciones de la 5101, de la 5135 en definitiva, y considerando que las reformas producidas por estas últimas ordenanzas de algún modo no son tan sustanciales en lo que respecta al tributo económico municipal propiamente dicho, hemos dejado en el campus solamente la 4536 y en este material aquellos aspectos de las últimas reformas que convengan, que vengan al caso de explicitar, voy a detenerme y decirles, miren, esto es una pequeña modificación, un pequeño acento que nos traen las últimas ordenanzas. Entonces ustedes se van a encontrar en el campus con la 4536. Y yo en esta clase me voy a referir a las discrepancias o pequeñas diferencias que han producido las últimas ordenanzas por esta realidad de no disponer de un texto ordenado de código tributario municipal. Situación en la cual está el municipio capitalino trabajando, armando, elaborando el texto ordenado.
Concretamente, el impuesto municipal que grava la actividad de negocio, la actividad económica en la jurisdicción capitalina, se llama TEM, Tributo Económico Municipal. Años anteriores tuvo otras denominaciones como TASIS, PASIS, CIASIS. Hoy no vienen al caso. El impuesto municipal se denomina TEM y está contenido en el título segundo del Código Tributario Municipal en sus artículos 131 al 145. La ordenanza tarifaria, lo que vendría a ser en esfera municipal la ley impositiva, ¿sí?, es la 5090 del año 2020, que tiene vigencia a partir de enero del 21, ¿sí? Y las alícuotas para cada gravamen también la establece esta ordenanza tarifaria, con la advertencia de que la alícuota general del TEM es el 1,25%, es decir que las alícuotas especiales que están en la 5090 son las que corresponden para las actividades que allí se describen en la 5090, pero en el caso de no tener una alícuota especial, la actividad a la cual nos referimos, se ejercita en el municipio capitalino, corresponde aplicar la alícuota general del 1,25%. Las alícuotas para las restantes actividades, como les decía, están descritas en la ley, en la ordenanza 5090, que también contiene importes mínimos según la actividad que realiza el emprendedor, el sujeto pasivo, el contribuyente, y los mínimos están medidos en una unidad capitalina que se denomina el urbano. Es decir que, así como en el orden provincial hablamos de un mínimo de 620 pesos, en el orden de la provincia de Tucumán para el impuesto sobre los ingresos brutos, en el caso del tributo económico municipal, la ordenanza 5010, al establecer los importes mínimos, los puso en urbano. Y el urbano está actualmente en 3 pesos. Por ejemplo, para la categoría A, el valor mínimo está medido en 120 urbanos, que por valuación por 3 nos da el mínimo para los pequeños contribuyentes que están en esa categoría de 360 pesos. Es decir, que un contribuyente, un pequeño contribuyente que realiza una actividad y de pronto está la determinación fiscal por debajo, el impuesto determinado por debajo de los 360 pesos, debe garantizar este ingreso mínimo al municipio. No obstante, quiero advertirles que en la práctica nosotros no vamos a poner el acento en impuestos mínimos por actividad. En la práctica, directamente nos vamos a limitar a calcular el tributo únicamente suponiendo que el impuesto determinado es superior al impuesto mínimo mensual definido por la ordenanza 5010 del 19. Pero sí les comento esta realidad en donde el mínimo está valuado en un importe determinado de urbanos y hoy el urbano está en este valor de 3 pesos definido por la ordenanza 5090. Bueno, luego de esta introducción, nosotros vamos a recordar las características de imposición al consumo que tienen la imposición indirecta. Sabemos que tal cual el IVA, y vimos en ingresos brutos también, es plurifásico, general, real. Estas definiciones ya son para nosotros muy conocidas. Bueno, el TEM también es un impuesto indirecto. No nos confundamos, vamos a determinar una base imponible y sobre la misma una alícuota proporcional que va a definir el tributo, pero respecto a la liquidación podríamos decir es un cálculo directo. Respecto a los efectos económicos que genera este tipo de gravar circulación de bienes y consumo de bienes y servicios, nosotros vamos a decir que desde el punto de vista de la doctrina es indirecto, puesto que grava manifestaciones mediatas de capacidad contributiva exteriorizada a través de las operaciones que se realizan en el municipio. O sea, seguimos hablando de imposición a los consumos, seguimos conversando imposición indirecta.
Tal cual se produce con el IVA y con ingresos brutos, la gravabilidad de consumos nos pone en efectos regresivos, es decir, la regresividad medida en función del ingreso del pequeño o del consumidor, en donde sabemos que el impuesto tracciona más sobre los sectores de menores recursos. Por eso decimos que proporcionalmente pagan más, en este caso, TEM, los pequeños contribuyentes que aquellos que acceden a mayores rentas, a altos ingresos. Entonces, la incidencia aumenta cuanto es menor la capacidad contributiva. Bueno, yo digo que la comparación del TEM en relación al IVA, el IVA habíamos dicho que era no acumulativo porque permitía deducir el crédito fiscal, ¿no es verdad? Esa es la principal diferencia con ingresos brutos. Aquí en el TEM pasa lo mismo. A no poder deducir el impuesto de la etapa anterior, el TEM es acumulativo o en cascada. Creo que la gran diferencia que tenemos respecto al impuesto al consumo nacional, al IVA, con respecto a la imposición local, ingresos brutos y TEM. Ingresos brutos y TEM son acumulativos, ¿sí? Territorial, por la jurisdicción municipal, es periódico, el periodo fiscal lo vamos a anticipar, es el año calendario, no obstante, se liquida sobre la base de anticipos mensuales determinados sobre base cierta. Lo recauda la Dirección de Ingresos Municipales, la DIM, que es el organismo de recaudación y control, lo que en el ámbito nacional tiene a su cargo la FI. Bueno, hecha esta pequeña introducción, nosotros volvemos un poquito a la naturaleza del impuesto, al tributo, con la particularidad de que en el diseño de nuestra ordenanza municipal se denomina impuesto, tributo. El contribuyente no tiene derecho a reclamar ningún servicio específico, individualizado a cambio del pago del TEM. No tiene derecho a esto, ¿sí? Entonces, el hecho imponible que define el 131 del Código Tributario Local va a decirnos que este impuesto grava el ejercicio de actividades comerciales, industriales, de servicios y cualquier otra a título oneroso, siempre que quien la desarrolle posea local establecido o fuente de renta en la jurisdicción del municipio. Fíjense ustedes que esto arrancó hace muchos años atrás con la, de algún modo, gravabilidad por la existencia del local en el municipio capitalino. Actualmente, y ya a partir de sucesivas reformas, se introduce también no solo el hecho de tener un local en el municipio como, digamos, materia imponible, el ejercicio vinculado a un espacio físico, sino que ya nuestro código prescinde del local y utiliza una expresión que es fuente de renta para tratar de graficar la actividad ejercida directamente o a través de terceros en el municipio. Lamentablemente, una expresión tan sólida como fuente de rentas no tiene definición posteriormente en el Código Municipal. Es un tema que hay que tratar de imaginarnos qué es lo que quisieron decir, qué quiso expresar el Consejo Deliberante años atrás cuando incluyen el hecho imponible en el ámbito objetivo de gravabilidad, operaciones que denotan que de algún modo nos presentan la fuente de renta en el municipio. Pero insisto, una expresión que no tiene definición. Yo sí quiero comentarle que tenemos esta particularidad en la provincia de Tucumán, tenemos esta particularidad en donde los municipios pueden financiarse con impuestos, pero no es la lógica general. Por eso, como contrapunto a esta realidad que tiene nuestra Constitución, queríamos ponerle a ustedes el material de un fallo del 7 de octubre del 2021 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa Gasnor contra la Municipalidad de La Banda, ¿no? Y en ese caso, la Corte Suprema de Justicia va a plantear lo que representa genuinamente el ingreso que tiene que tener un municipio, tal cual nuestra Carta Magna
nuestro contrato constitucional tal cual la verdadera naturaleza de los ingresos municipales. Gasnor interpone este recurso, esta acción declarativa, esta cautelar contra la Municipalidad de La Banda, y la Corte le da la razón en el planteo y va a sostener que la tasa de higiene y salubridad por la actividad de negocios que quería cobrarle a Gasnor el municipio de La Banda, de algún modo, para poder avanzar, tenía que fundamentalmente la contribución tiene que ser una tasa y no un mero impuesto, no un mero tributo. La redacción debe identificar un servicio particular efectivamente prestado por el municipio de La Banda y no puede ser declamativo o abarcativo, y el fisco municipal, en tercer lugar, debe probar la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal. Les comento un pequeño párrafo que está en el campus, sobre eso nosotros podemos consultar en el examen final, no para este parcial que vamos a rendir prontamente, pero sí contarles como contrapunto la naturaleza de otros municipios en el orden federal y en el orden constitucional. No obstante, nuestra provincia tiene la posibilidad delegada a los municipios de establecer impuestos. Este es un contrapunto Gasnor respecto a una realidad propia de la provincia de Tucumán. Bueno, profesor, escucho, sí. Discúlpeme, en el final se puede consultar los fallos y la ley no. En el final no podés tener el material. Ah, se puede tener. No se puede. No se puede tener, y los fallos tampoco. Nada. Ah, por eso lo podemos consultar, pero es para estudiarlo. Tenés que leer, conocer el concepto del caso. En el final no podés tener material, solo en los parciales, legislación, normas, nada más. Ah, bien. Gracias. Bien. Bueno, son contribuyentes, en tanto se verifique el hecho imponible. La expresión de contribuyentes está más asociada a intentar describir sujetos, pero el inciso E finaliza diciendo los demás entes. Entonces nos damos cuenta que aquel que realice las actividades alcanzadas en el municipio va a ser contribuyente o sujeto pasivo de acuerdo a la definición amplia que tiene el artículo 135 del Código. Es decir, personas físicas, jurídicas, asociaciones, sucesiones indivisas, por la continuidad subjetiva en cabeza de la sucesión, de actividades alcanzadas en cabeza del causante, las UTE, pero yo me permito resumirlo: todo ente, toda persona humana o jurídica que realice operaciones alcanzadas en el municipio es contribuyente en los términos del artículo 135. Bien, la base imponible del 137, sobre eso van a conversar en el práctico de mañana, tiene la misma lógica de accesoriedad que contienen los tributos al consumo. Es decir, si lo principal está alcanzado, lo accesorio también. Sigue la suerte de gravabilidad y aplica la alícuota propia de lo principal, ¿sí? No obstante, la expresión es distinta. La base imponible está constituida por el monto total de los ingresos brutos devengados por las actividades gravadas realizadas en el periodo fiscal, salvo lo que dispone en casos especiales. Es decir, situaciones en donde la base es esta mixtura o esta detracción o sustracción de precio de venta menos precio de compra, o la base, de acuerdo a la descripción tributaria, puede ser únicamente el margen, la comisión. Pero en general es la base imponible el monto facturado, el monto total de los ingresos producidos, positivos. Diferencia importante con ingresos brutos. Aquí siempre el sistema de imputación es la base devengada. Grábense, en el TEM la evaluación de la base imponible siempre son los ingresos devengados. Imagínense una persona humana que no tiene obligación de llevar libros y de pronto confeccionar balance en forma regular o comercial. En ingreso bruto aplicaba el principio de imputación de los percibidos. Es decir, cobraba, declaraba el impuesto
sobre los ingresos brutos. En el TEM, el mismo sujeto, el mismo cuenta propista va a tener que imputar el ingreso por lo devengado, ¿sí? No tenemos como en ingresos brutos una definición amplia de devengado, quizás tengamos que ir a una expresión contable para evitar conjeturas si el ingreso está propiamente devengado o no. Nosotros en la evaluación le vamos a decir el pequeño contribuyente, el sujeto, el contribuyente del TEM percibió tales ingresos, tiene estos ingresos devengados y ustedes tendrán que discernir o tomar si corresponde o si realiza un hecho imponible alcanzado el ingreso devengado en el municipio, ¿sí? El 137, como les decía, habla de la suma total devengada en cada periodo fiscal por la venta habitual de bienes, habitual, la remuneración por servicios o cualquier otros ingresos o pagos en retribución de la actividad grabada. Seguimos en el 137, primer y segundo párrafo. Y también yo lo vinculo a algo que vamos a ver más adelante, al 141, inciso F, en donde los intereses de financiación acceden a una base alcanzada a precio y también por esta lógica les damos el mismo tratamiento y la misma alícuota correspondiente a la operación principal. Base imponible en general, cuando se realicen transacciones en especie, el ingreso bruto es el valor de mercado o valor corriente en plaza del bien o servicio en contraprestación. Cuando por el ejercicio de la actividad no tenés ingreso, no registraste actividad en un periodo fiscal, en un anticipo mensual, se debe abonar el mínimo que define la ordenanza tarifaria, tal cual les había anticipado, de acuerdo a la categoría del contribuyente, están definidas una cantidad de urbanos y en función de esa ponderación o evaluación, ingresar el mínimo. Bueno, a continuación nosotros vamos a trabajar el artículo 141, actividades especiales que definen la base imponible por diferencia costo-precio, ¿sí? Precio de venta menos precio de compra, ¿sí? Por ejemplo, comercialización mayorista y minorista de tabaco, cigarrillos, cigarros. Bueno, el mismo ejemplo que vimos en otras situaciones de impuesto a los consumos, de ingresos brutos. Un kiosco por la venta de golosinas va a tributar sobre la base imponible plena, pero por la venta de tabaco, de cigarros, cigarrillos, va a considerar una base imponible que es definitivamente alcanzar el margen bruto, diferencia de precio de venta y precio de compra. La compra-venta de oro y divisas por autorizados por el Banco Central, diferencia costo-precio. Comercialización de productos agrícolas ganaderos efectuada por acopiadores también tienen esta posibilidad. Seguimos en el 141. Comercialización mayorista de azúcares, ¿sí? Diferencia costo-precio. Quienes no van y comercializan azúcares por diferencia costo-precio, fábrica de azúcares, concretamente ingenios azucareros, ¿sí? Cuando dice fábrica, se está refiriendo al ingenio. El ingenio tiene que tributar o liquidar por la base imponible total. Lo mismo con los productores cañeros maquileros. Intermediación en compraventa de combustibles derivados del petróleo, del gas natural, diferencia precio de venta a precio de compra. Comercialización de billetes de lotería con valores de compra y venta fijados por el Estado, o sea, el juego autorizado en donde el sujeto, el auxiliar del comercio, el vendedor de los billetes de lotería va a tributar por diferencia entre precio de venta y precio de compra. Seguimos en el 141 y tenemos en el inciso 7 el reparto mayorista directamente de fábrica con precio de venta fijado por el proveedor, excepto venta al menudeo. Bueno, un caso especial, un caso particular también, no lo tenemos en práctica a esta situación.
Cuenta por cuenta y orden de terceros que realicen empresas de viaje y turismo y agencias de turismo. Fíjense ustedes que las agencias de turismo que de pronto compran determinadas plazas hoteleras, determinadas excursiones y venden la misma a los pasajeros, a los turistas, etc. Bueno, van a poder liquidar en definitiva por el margen operacional. Como les había anticipado, el 141 inciso F tiene que ver con las ventas financiadas, en donde están grabadas por la misma alícuota aplicable a la actividad que lo genera, los intereses con motivo de precios alcanzados, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En consecuencia, si lo principal está exento, lo accesorio corre la misma suerte. Comerciantes de automotores, concesionarios, 141, inciso I. Me parece importante este caso detenerme un poquito para explicar qué es lo que plantea nuestro código. Sujetos cuya actividad sea la venta de automotores sin uso y que reciban en parte de pago automotores usados, liquidarán el tributo. En primer lugar, observemos que habla de automotores sin uso. Se refiere a concesionarios que venden 0 kilómetros y que reciben en parte de pago del 0 kilómetro un usado, un automóvil usado. Entonces, el código plantea un apartado 1 de este inciso I del 141 que por la venta de los automotores 0 kilómetros sin uso, la base imponible es el ingreso bruto que surge del importe facturado, ¿sí? La base imponible es todo el importe facturado. Nosotros en este caso lo tenemos en práctica, lo vamos a ver mañana, también lo vamos a ver, pero en ese caso van a ver ustedes que la base imponible sobre el valor pleno de venta, ¿sí? Está alcanzada por el 0 kilómetro con la alícuota del 0,8%. Les doy una alícuota, ¿sí? Así como les dije la general, le doy también la alícuota para el 0 kilómetro. Pero ¿qué pasa con la venta posterior del usado recibido en parte de pago de unidades nuevas? Y observemos que destaco venta de automotores. Nuestro código municipal dice que la base es el ingreso bruto, la diferencia entre el precio de venta del usado y el valor que se le asignó al recibirlo. En ningún caso en que la venta del automotor diera quebranto se disminuirá el ingreso bruto declarado por ese o en ese periodo. Y aquí nosotros tenemos que acordarnos cuál era la pauta respecto a base imponible que teníamos en ingresos brutos. ¿Por qué digo esto? Porque esto separado de ingresos brutos quizás nos puede generar alguna confusión porque no es el mismo tratamiento. Lo primero que quiero contarles es lo siguiente. En ingresos brutos, el 224, inciso 6, hablaba de esta base también por diferencia entre precio de venta y precio de compra para la comercialización de bienes muebles registrables usados. Primero que quiero aclararles. Fíjense, en el orden provincial también la evaluación precio de venta menos precio de compra para usados que son bienes muebles registrables. Cuando digo eso, en la provincia de Tucumán, el método de gravabilidad del margen para concesionarios, en definitiva, tiene que ver con la venta de automóviles, motos, por ejemplo, motos, porque las motos son bienes registrables. El Código Tributario Municipal habla únicamente de automotores. Bueno, de acuerdo a la Ley Nacional del Tránsito, del automóvil, perdón, automóvil es aquel que tiene 4 ruedas, es decir, que cuando hablamos de automotores no incluimos en el orden municipal a las motos,
¿sí? Fíjense, en el orden provincial sí podrían utilizar concesionarios de motocicletas el sistema reducción de precio de venta a precio de compra. Primera diferencia. Segunda diferencia que yo observo, veo, es que acá la base imponible en el orden municipal es directa, precio de venta menos precio de toma o de compra, ¿sí? En ningún caso te puede dar quebranto. Si te da quebranto, no podés computarlo contra otros ingresos, no podés computar. Entonces, lo segundo que observo es que acá tiene que haber una trazabilidad plena, es decir, un análisis de cada operación de venta de usados, ¿sí? No es genérico, no es la bolsa de todas las operaciones con usados del mes. En el orden provincial no era necesario que el usado ingrese a cuenta de un 0 kilómetro. En el orden municipal, sí, para que vos puedas aplicar este mecanismo, el usado tiene que haber sido recibido exclusivamente en pago de un 0 kilómetro, de una unidad nueva, ¿sí? Les aclaro eso porque es importante aparear, confrontar estas dos disposiciones para que nosotros tengamos claridad de liquidación de base de pronto en la provincia, en la municipalidad. Y cierro recordándoles que en la provincia ese inciso 6 del artículo 224 tenía una presunción mínima de base imponible que era del 10% del precio de toma del usado. En el orden municipal no existe presunción mínima de base imponible, por lo tanto, tomás el precio de venta, el precio de toma o de compra del usado, de recepción del usado, y si te da quebranto, no podés imputarlo al mismo contra otras operaciones, ni trasladarlo a periodos fiscales siguientes. Entonces, cerrando un poco el esquema, por la venta de usados, automotores únicamente, en parte de pago de unidades nuevas. Cuando digo automotores, digo automóviles, camionetas, digo camiones, ¿sí? El ingreso bruto, el usado, diferencia costo-precio. Base imponible en casos especiales. Vamos a ver el caso de los auxiliares en el rubro automotor, los mandatarios, los que venden y pretenden ganar una comisión, ya sea por mandato o consignación, ¿sí? La base imponible está formada por la comisión que obtiene el consignatario y que en definitiva esa comisión la vamos a medir sobre el precio de venta según la tabla de la Superintendencia de Seguros de la Nación o el establecido contractualmente, el pactado en el instrumento, si es que se elaboró el instrumento, el mayor, ¿sí? Si hay un instrumento, diremos, mira, el consignatario tiene derecho digamos, a determinar esta base porque está pactada contractualmente y sobre el precio de venta contractual, esta es la base imponible. Ahora bien, sujetos cuya actividad sea la venta de usados por cuenta propia, pero que también son habitualistas en el negocio, son comisionistas o consignatarios que compran los vehículos a nombre propio y posteriormente salen a vender las unidades, no son concesionarios oficiales, sino son comisionistas, consignatarios que hacen esta compra a nombre propio y posterior reventa de usados. La base está constituida por la diferencia también de precio de venta y precio de compra. ¿Sí? Bien. Otras actividades lo tenemos en práctica las entidades financieras, en el práctico creo que 40, que es el introductorio del TEM. Fíjense, los bancos, la entidad de la 21526, la base imponible es la suma de todas las cuentas de ingresos, pero aquí en el TEM les permite a los bancos deducir, cosa que no ocurre en el Código Provincial, los intereses pasivos, es decir, los intereses que pagan ahorristas por colocación en caja de ahorro, en plazo fijo. Fíjense acá, en el
tributo municipal a los bancos les permiten deducir intereses pasivos devengados por la captación de fondos de terceros. Si no sos banco y prestás dinero, sos persona física o jurídica que no estás en la 21526, vas a tributar por devengado y devengado en función al tiempo los intereses y ajustes positivos derivados de la colocación del capital. Martilleros, intermediarios y otros alcanzan la comisión. Esto es seguir razonando base imponible para casos especiales. Otras actividades, el 141 en el caso de las agencias de publicidad, va a alcanzar los servicios de agencia, concretamente la producción publicitaria, las bonificaciones por volúmenes, las tarjetas de crédito, en definitiva, el ingreso por administración del sistema, la retribución recibida por la prestación de los servicios de agencia. Las bolsas de comercio están grabadas en el TEM, no ocurría eso en ingresos brutos, las operaciones de las bolsas están aquí alcanzadas por diferencia entre precio de compra y venta, y también alcanza las comisiones por intermediación en negocios de bolsas. Esto es interesante, está en el 141, una situación bastante especial. Sí quisiera también contarles que cuando vean el práctico 40, van a verificar que, digamos, hacemos referencia al inciso O de la 4536, porque justamente no está ordenado el texto de la 4536 que está en el campus de la cátedra con la modificación producida por la 5101. Por eso aclaro que cuando ustedes impriman la ordenanza van a referir el inciso O, cuando si tenemos un texto ordenado debería ser el inciso P, el que se refiere a operaciones de bolsa de comercio, valores y divisas. Bueno, conceptos deducibles de la base imponible, ¿sí? ¿Qué se puede descontar de la base imponible? Bueno, para los sujetos de derecho, el IVA, no para un monotributista. Las notas de crédito por devoluciones, las notas de crédito por descuentos, sobreventas, ¿sí? Artículo 143, esto ya lo conocemos, está permitido, obviamente que para deducir un descuento, obviamente tengo que haber declarado la operación positiva, esto es la venta. También son deducibles si sos sujeto de derecho inscrito en internos, puedes deducir el interno, el Fondo Nacional de Autopista, el Fondo del Tabaco. Por el sujeto pasivo, inscripto en el gravamen. Si no, no podés descontar de la base imponible esos impuestos, aunque se discriminen en la facturación. En la fabricación de GLP o productos derivados del petróleo, el impuesto nacional que grava los derivados del petróleo en la medida, insisto, en que sea sujeto de derecho inscripto como sujeto pasivo de ese impuesto a los combustibles derivados. Los ingresos provenientes de las exportaciones. Aquí hay una gran curiosidad en el artículo 142, inciso F, que estamos trabajando. Y fíjense ustedes que el código le da el alcance de deducción de base imponible a los ingresos provenientes de las exportaciones. Es como que cuando determino la cuantía de la base imponible, pongo las exportaciones de cosas muebles y luego las resto, porque le da el tratamiento de concepto deducible de ingresos, las exportaciones de bienes. Creo que nosotros en la práctica directamente operamos con no sumar y restar de la base imponible, atento que el efecto que persigue el Código Municipal es la no gravabilidad de las exportaciones de cosas muebles. No están alcanzadas. En consecuencia, directamente no sumamos y restamos, las eliminamos de la base imponible porque en el fondo el efecto es no alcanzar las transferencias de cosas muebles al exterior, que parten de nuestro municipio capitalino. En consecuencia, la deducción es propiamente la venta
internacional de cosa mueble, no así los servicios que se puedan realizar en el municipio. La deducción no comprende lo que sería la consolidación de un contenedor, servicios conexos a la exportación, el transporte, estibaje, el depósito en un depósito fiscal que esté en el municipio, esos servicios de terceros, para el tercero, aunque estén vinculados a un tránsito internacional, sí están grabados. Y aquí es importante mencionar que el Código Tributario Municipal no dice nada respecto a los ingresos derivados de exportaciones de servicios. Fíjense ustedes, así como teníamos ese vacío en el Código Tributario Provincial, en el municipal nuevamente no hay expresión respecto a qué tratamiento corresponde dispensar a las exportaciones de servicios. Vamos a decir que las mismas, en opinión de la Dirección de Ingresos Municipales, están grabados. Idem lo que ocurre con el impuesto sobre los ingresos brutos. No obstante, sucesivamente las jurisdicciones locales logran acuerdos o consensos nacionales de no gravar exportaciones de servicios, nos encontramos con esta realidad de que en la práctica las jurisdicciones locales, las provincias, los municipios, siguen con esta pretensión ante el vacío, ante la falta de explicitación de exclusión del objeto, exclusión de la base imponible. Bueno, avanzando un poquito con este artículo 143 del Código Tributario, conceptos que se deducen de la base imponible, el I también permite descontar incobrables producidos en el ejercicio, con la precaución de que anteriormente hayan sido computados como ingresos grabados en cualquiera de los ejercicios fiscales. Define índices justificativos de incobrabilidad, los que ya conocemos: cesación de pago, quiebra, desaparición del deudor, prescripción, iniciación del cobro compulsivo y otros. ¿Sí? Mira, si de pronto en algún ejercicio o periodo recuperás el incobrable, la percepción total o parcial del incobrable que dedujiste anteriormente es ingreso grabado, ingreso bruto devengado, imputable al ejercicio fiscal en que tal hecho ocurre. Bueno, el periodo fiscal del TEM, que está en el 138, ustedes también se van a encontrar aquí al realizar la lectura de la ordenanza 4536 con la realidad que esa ordenanza, no todavía modificada por la 5101, describe al periodo fiscal como el año calendario y que el gravamen, el tributo, se liquida mediante el pago de anticipos mensuales. ¿Sí? La expresión de la 4536 es cuotas mensuales. Ustedes van a tener ahí, yo diría que cuando impriman la ordenanza, le pongan la expresión anticipos mensuales, porque esa es la fórmula que recepta la ordenanza 5101. ¿Sí? Por eso en esta diapositiva ya directamente me he permitido formular el periodo fiscal también con la expresión de la última reforma, aclarando que el impuesto se liquida a través de anticipos mensuales. Entonces ustedes van a liquidar el anticipo mensual de octubre del 21, septiembre del 21, etcétera, sobre la base de los ingresos brutos devengados informados en carácter de declaración jurada mensual, y también la potestad que tiene el municipio de eximir de la obligación de presentar declaración jurada para determinados contribuyentes, para los exentos, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio de más de una actividad grabada, tenés que tener cuidado porque la actividad principal es la que genera los mayores ingresos y corresponde aplicar la alícuota de esa actividad principal, y es la que te da los mayores ingresos en el ejercicio fiscal anterior al que se liquida. Y por las otras actividades, por la pluriactividad que pueda tener el sujeto pasivo, tenés que discriminar la base y la alícuota que corresponda. Si no haces este ejercicio de un papel de trabajo discriminado por base alcanzadas por distintas alícuotas, el importe a pagar por la suma de las operaciones
te puede tocar la alícuota de mayor rendimiento fiscal, ¿sí? La alícuota más alta, si no discriminas las bases por alícuotas. Ahora bien, para el caso de actividades que tienen la particularidad de una principal y una o varias secundarias, tenés mínimos alcanzados por distintas actividades. Tenés un mínimo general, si tenés justamente también el desarrollo de una playa de estacionamiento, un mínimo por espacio, si tenés hoteles, un mínimo por habitación, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto al mínimo, el importe a pagar será el mínimo de mayor rendimiento fiscal que establezca la ordenanza tarifaria. Es decir, si corresponde a la aplicación del mínimo, tenés que considerar el mínimo, ya sea de playa de estacionamiento, de hotelería o comercio, el mínimo de mayor rendimiento descrito en la ordenanza tarifaria. Ejercicio de más de una actividad era esta precaución, que si tenés dos o más actividades grabadas con distintas alícuotas, tenés que discriminar las bases, porque si no lo haces, el 136 prescribe que en los casos de omisión de esta discriminación, la municipalidad aplicará la alícuota de mayor rendimiento, es decir, la más alta sobre la base imponible acumulada y no determinada por actividades analíticamente. Bueno, repasamos un poquito las exenciones del TEM, que son los incisos A al T del 144. Yo me he permitido segmentar algunas, ¿sí? Por ejemplo, la situación puntual de los establecimientos educacionales. Aquí hay una redacción bastante particular con los establecimientos educacionales privados que estén incorporados a planes de enseñanza oficiales reconocidos por la autoridad, en tanto acrediten anualmente que la actividad se ejerce sin fines de lucro. Imagínense todos los emprendimientos educacionales privados que tienen la forma de una SRL. Esos institutos no pueden gozar de la exención porque no pueden acreditar que la actividad es sin fines de lucro. Son una empresa que quiere maximizar utilidad de una sociedad comercial. Distinto si de pronto el establecimiento es una asociación civil sin fines de lucro o es una cooperativa de trabajo. En ese caso puede justificar que la actividad se ejerce sin fines de lucro. Pero cualquier otro tipo de ropaje, y doy por ejemplo los múltiples establecimientos educacionales que están en el municipio y tienen la forma de una SRL, esos no gozan de la exención del 144. Están exentos del tributo también los profesionales universitarios, un caso muy puntual en donde hubo una vuelta a una pretensión de gravabilidad que tuvo el municipio con la 5101 en diciembre del 2020 y quiso establecer para los profesionales universitarios con título de grado la misma fórmula que tiene el 228 de ingresos brutos en el inciso 15, poniendo o planteando la exención vinculada a un monto exento de 7 salarios mínimos vital y móvil. Pretendió hacer eso y posteriormente lo modifica en junio del 21 con la ordenanza 5135, volviendo al statu quo original de la 4536. Por eso, lo que estoy presentando es la exención del TEM de los profesionales que ejercen en el municipio capitalino, que tiene esta redacción. Cosas de la exención, si sos profesional universitario, que no estés organizado bajo alguna de las formas societarias previstas en la Ley General de Sociedades, en la 19550. Cuidado porque aquí en la 19550 no solo están las SRL, las sociedades colectivas, las sociedades anónimas, en comandita, etcétera, sino también están las sociedades simples. En la sección cuarta están los sujetos que no han transitado el ropaje formal constitutivo. Entonces digo esto, si tenés una forma asociativa de la 19550, vas a tener que tributar el TEM. Y si sos un cuentapropista, una persona humana, un profesional universitario, por el hecho
de tener la matrícula habilitante como profesional, no tenés que pagar el TEM, sos persona humana, ejercés como unipersonal y en consecuencia, cualquiera sea el monto de tus ingresos, estás exento del TEM. Esta situación la vamos a ver en práctica también y van a hacer referencia al 144, inciso J, que quedó con la redacción original que tienen ustedes en la ordenanza 4536. Bueno, a continuación, exenciones, otras que también tiene la ordenanza tributaria. Me parecía importante mencionarles el inciso S, los ingresos provenientes de la locación de inmuebles, en tanto se trate de una unidad locativa destinada a vivienda, en los ingresos correspondientes al locador, siempre que este sea una persona física o una sucesión indivisa. Acá, si es la única fuente de ingresos en el municipio, el único ingreso, derivado de la locación, y el destino de ese inmueble, vivienda para el locatario, bueno, no importa aquí el valor, el precio del alquiler, está exento para una persona humana, para un propietario, persona humana o sucesión indivisa. Fíjense ustedes que, insisto, no interesa el monto, no interesa el valor, pero es con un límite de hasta un inmueble en alquiler. Si tenés 2 departamentos, aunque los 2 estén destinados a vivienda, pagás por los 2. Si tenés una unidad destinada a vivienda y un alquiler comercial, tenés 2 propiedades en alquiler, pagás por los 2. Es decir que la exención está limitada a una situación muy puntual y típica, como se describe en este inciso S del artículo 144. Para que proceda la exención interesa entonces que el locador sea una persona física, que el destino sea vivienda, la cantidad de inmuebles que el contribuyente da en alquiler tiene que ser con destino vivienda y una sola. Bueno, el inciso A al T contienen otras 17 actividades exentas, que habría que verlas, pero yo sí quisiera también contarles respecto a algunas actividades especiales que estuve viendo. No tenemos en el Código Municipal exención para intereses de plazo fijo, caja de ahorro para personas humanas, para sucesiones indivisas. No lo describe el 144. Creo que es un tema de descuido en la redacción del código, pero pensamos que esos ingresos también están exentos, fundamentalmente para personas humanas. Y para sociedades de capital, sociedades organizadas, tampoco describe la gravabilidad y en consecuencia el hecho de no ser ingresos habituales, la disposición temporaria del capital para colocación en el segmento financiero, en entidades de la 21.526, en opinión de la cátedra, y pongo el acento, en opinión de la cátedra, estos intereses financieros no están gravados, están exentos. Pero advierto, aquí hay un vacío normativo y podemos encontrarnos con una opinión en contrario de la Dirección de Ingresos Municipales. Entonces, vamos a ver la práctica o casos, situaciones de estas características y, bueno, alguien podría pensar una alternativa distinta. Lo importante es que ustedes sepan la opinión de la cátedra y ustedes pueden opinar respecto quizás a un principio de literalidad, de un principio de autonomía del derecho tributario, es decir, las exenciones son restrictivas, no podemos tener un alcance de pronto analógico con otro tipo de ordenamientos, pero lo importante es decirles que en nuestra opinión y en nuestra práctica profesional, atento a que el fisco municipal no está avanzando sobre gravar este tipo de movimientos financieros, creo que esta pacífica doctrina alienta a pensar de que la exención les corresponde. Otra situación que quiero contarles, que no está en el código, es qué ocurre con la venta de bienes de uso. En ingresos brutos teníamos una clara
deducción o no gravabilidad o no inclusión en la base imponible de las ventas de bienes de uso. El Código Tributario Municipal no dice nada de estas situaciones y también nosotros pensamos que este vacío normativo debiera integrarse con las normas propias de imposición al consumo y no incluir en la base imponible del tributo económico municipal del TEN a las ventas de bienes de uso. Y con ese alcance van a ver la práctica, ¿sí? Bueno. Por último, contribuyentes del convenio multilateral, contribuyentes que liquidan ingresos brutos, que es en el fondo la misma base que tenemos que alcanzar en materia municipal. ¿Qué es lo que describe el artículo 35 del convenio? No lo vimos cuando transitamos el convenio, vimos regímenes especiales y dejamos esta disposición del convenio, que es un acuerdo federal. ¿Qué es lo que plantea el artículo 35? Mira, en el caso de la actividad del convenio, las municipalidades, en su conjunto, todas las municipalidades de una provincia, podrán gravar cualquier tributo sobre comercio, industria, actividades, fuente de renta, como dice el 131 de nuestro Código Municipal, en este ámbito jurisdiccional municipal, los ingresos brutos atribuibles a dicho fisco como resultado de las normas del presente convenio. Es decir, que todos los municipios de una provincia pueden gravar en su conjunto hasta el límite de la base distribuida a la provincia en su conjunto por aplicación de las normas del convenio multilateral. Es un límite, 35 del convenio. Es decir que si la base imputable a la provincia por aplicación del convenio, régimen general o regímenes especiales del 6 al 13, la base a la provincia es 10 pesos en su conjunto. Todos los municipios pueden gravar hasta 10 pesos. Ahora bien, si en un municipio, supongamos que no hay actividad plurimunicipal, sino en el municipio capitalino, la actividad real de ingreso del municipio de San Miguel de Tucumán define una base de 12 pesos, no puede el TEN alcanzar una base imponible de 12 por este límite que tiene el artículo 35 del convenio. O sea, solo podría gravar 10, que es la base atribuida por convenio a toda la provincia de Tucumán. A su vez, el artículo 132 del convenio, lo vamos a ver seguidamente, pero en definitiva, retomando el 35, se los aclaro, se los destaco en este primer punteo, el artículo 35 establece un límite a la base imponible que en definitiva lo que trata de expresar no es que los municipios podrán gravar el conjunto de los municipios de las jurisdicciones adheridas al convenio, es los ingresos brutos distribuidos, la base imponible distribuida por convenio a la provincia. Ese es el límite. En consecuencia, los municipios de Tucumán, en el caso particular de nuestra provincia, en su conjunto tendrán como límite la base atribuida a la provincia de Tucumán. Ese es el límite, ¿sí? No tenemos en Tucumán, y entiendo que no existe en las distintas provincias de nuestra República Argentina, convenios intermunicipales, cómo distribuir. Entonces, cuando las actividades se desarrollan en más de una jurisdicción municipal, ¿sí?, e incurre en gastos y en ingresos, y hay que aplicar el régimen del convenio multilateral, tenés que aplicar el régimen del artículo 2 por ausencia de un convenio intermunicipal. Y a su vez, si de pronto la actividad que realizás dentro de la provincia con coparticipación de distintos municipios es una de las actividades descritas en el convenio, en los artículos 6 al 13, tenés que aplicar los regímenes especiales del convenio multilateral. Por ejemplo, si sos una empresa constructora que tiene sede en San Miguel de Tucumán y realiza actividades en Balda del Río Salí, ejecuta obras en Balda del Río Salí,
le vas a asignar del ingreso obtenido el 10% a San Miguel de Tucumán, lugar de la sede, y 90% del ingreso obtenido de la base imponible de la construcción al lugar de ejecución de las obras, en este caso San Miguel de Tucumán. Perdón, Banda del Río Salí. Bueno, volviendo o cerrando el artículo 35, supongamos, en este caso lo vamos a ver en práctica, que tenemos un ingreso atribuible a la provincia de Tucumán de 10 pesos y de pronto la actividad ejercida en el municipio capitalino define una base imponible de 8 pesos. Un ejemplo distinto, una alternativa distinta a la que mencioné anteriormente. Fíjense que el artículo 35 dice que todos los municipios de la provincia pueden gravar hasta el límite de la base imponible imputable a dicha provincia, hasta el límite. Bueno, en este caso hay un solo municipio cuya base imponible real es 8 y la base distribuida por convenio a la provincia es 10. Entonces, en el caso que estoy mencionando, San Miguel de Tucumán va a considerar solo 8 pesos, que es la base imponible correspondiente a actividades ciertas ejercidas en el municipio capitalino. Si es superior, si es 12, toma San Miguel de Tucumán 10, que es el límite de lo distribuido por convenio multilateral. Bueno, hasta aquí un poquito la presentación. Dejo de compartir pantalla y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar.